También se ha dicho que las nuevas generaciones no quieren sacrificarse, y es que la mayoría de jóvenes adultos ya viven en modo sacrificio constante. Alquilan habitaciones compartidas por precios desproporcionados, lo que antes sería una letra de hipoteca. Trabajan jornadas dobles o precarias. Renuncian a ocio, tiempo libre o incluso salud mental por llegar a fin de mes. Negar este esfuerzo o reducirlo a comodidad es una forma de invalidación generacional. Desde el enfoque intergeneracional, los discursos que comparan sin empatía solo generan distancia, culpa y desconexión emocional. En psicología hablamos mucho de las condiciones mínimas de seguridad. Para formar una familia no basta con el deseo, también hace falta tiempo de calidad, estabilidad emocional, soporte social y recursos materiales suficientes. Decidir no ser madre por no tener estas condiciones no es un fallo, es una respuesta adaptativa al entorno. Cuando una mujer expresa públicamente que no quiere ser madre, como lo ha hecho recientemente Lola Índigo, no solo genera sorpresa o desacuerdo, se activa una respuesta emocional muy intensa en muchas mujeres, cargada de juicios, descalificaciones y moralismos. Y bueno, lo vamos a explicar. La proyección como mecanismo de defensa. Fíjate, la proyección es un mecanismo psicológico mediante el cual la persona atribuye a otros emociones, deseos o conflictos que no se permite reconocer en uno mismo. Cuando alguien se siente frustrado con la vida que ha llevado, por ejemplo, por haber tenido hijos sin estar preparado emocionalmente o por haber renunciado a partes de sí para ser madre, pues puede experimentar dolor al ver otras personas que eligen distinto sin culpa. Y este dolor interno no se procesa y en su lugar se proyecta de forma crítica y en frases como ella es egoísta, no quiere crecer, es infantilizada, no sabe lo que se pierde. Pero en realidad no dice tanto sobre la persona criticada como sobre la propia experiencia interna no resuelta de quien critica. Decir públicamente que no quieres hijos es ofensivo para quienes sí los tienen. Esto es lo que se ha dicho. Pues mira, expresar una decisión vital distinta no es un ataque. Y la reacción ofensiva ante un discurso ajeno suele estar más relacionada con una activación emocional previa no resuelta que con el contenido objetivo del mensaje. Muchas personas viven la maternidad con ambivalencia, agotamiento o renuncias que nunca se han atrevido a poner en palabras. Por eso, cuando otra persona declara que ha elegido otra vida y se siente libre, se activa la disonancia cognitiva. Y se activan preguntas de tipo, ¿y si yo también habría querido eso y nunca me lo permití? ¿Habría querido eso y nunca me lo permití? Esa incomodidad se puede convertir en juicio como forma de silenciar el propio conflicto. En muchas estructuras familiares y culturales hay un mandato tácito de repetir el modelo heredado. Quien rompe ese guión, que no se casa, no tiene hijos, no se sacrifica igual que las generaciones anteriores, queda expuesta como un error del sistema. Desde la psicología transgeneracional se observa que quien rompe con lo anterior suele ser percibida como egoísta, no porque haga daño, sino porque cuestiona sin querer la legitimidad del sufrimiento anterior. Esto genera resistencia emocional y muchas veces rechazo público. También se ha dicho que es que antes no nos cuestionábamos demasiado o tanto y ahora piensan demasiado. Y fíjate, reflexionar antes de tomar una decisión vital, irreversible, como tener hijos, pues debería de ser lo normal, ¿no? No es una debilidad, es un ejercicio de conciencia. De hecho, cuando no lo hacemos también se critica. Así que sí se considera la capacidad de pensamiento crítico, planificación y coherencia con los valores personales como indicadores de madurez. Lo contrario, tomar decisiones por inercia o presión externa, es lo que con frecuencia genera rupturas internas que luego se traducen en conflicto familiar o malestar crónico. Desde el punto de vista psicológico, la crítica agresiva a quienes eligen no ser madres suele ser un reflejo de conflictos personales no resueltos o de creencias rígidas heredadas. Cuestionar a quien elige libremente su vida no es una defensa de la maternidad, es una señal de que no hemos aprendido a vivir con la diferencia. Aceptar que cada persona tiene un recorrido propio, unos valores propios y una historia emocional distinta es también una forma de salud mental colectiva. Muchas mujeres, al explicar por qué no desean ser madres, aluden a su necesidad de libertad, de autonomía, de movimiento y sin ataduras. Esto también
Levantan pollas, ¿eh? Esta respuesta suele ser malinterpretada o invalidada rápidamente con frases del tipo no quiere comprometerse, está huyendo de las responsabilidades, con 33 años es una infantilizada, es miedo al vínculo. Oye, pues es que es fundamental matizar esta visión. Y fíjate, la libertad como valor central, no como síntoma. El deseo de libertad no implica inmadurez ni evasión emocional. Hay personas cuya estructura de personalidad se orienta al crecimiento individual, a la creatividad, al movimiento constante o a la construcción de un proyecto personal que no encaja con la maternidad, y eso no es disfuncional, es diverso. En modelos como el de los valores personales de Schwartz o la tipología de motivación de Maslow, hay personas que priorizan la autorrealización y la libertad como ejes centrales de su bienestar psicológico. No todas las personas canalizan el sentido vital a través de los vínculos permanentes, y esto es válido. La creencia que evita el vínculo permanente tiene un problema emocional. Pues no siempre. Sí es cierto que algunas personas con historia de trauma, abandono o apego inseguro pueden evitar los vínculos profundos por miedo a repetir el dolor vivido. Pero no todas las personas que eligen la libertad lo hacen por evitación traumática. Muchas lo hacen desde el autoconocimiento y la experiencia y la libre elección. Es importante no confundir la evitación traumática con la elección libre. La clave está en el grado de conciencia, coherencia y bienestar que genera esta decisión. También la creencia de decidir no tener hijos por querer ser libre es una excusa. Pues mira, la maternidad implica un nivel de compromiso, tiempo, energía y renuncia que objetivamente limita la libertad individual. Es un dato objetivo. Reconocer esto no es frivolizar, es tener claridad sobre lo que se está dispuesto a entregar. Desde la psicología del rol, asumir una identidad como la de madre requiere una transformación de prioridades y de estilo de vida. No todo el mundo desea ese tipo de transformación. Y eso no convierte a nadie en irresponsable, significa simplemente un proyecto vital diferente. La sociedad ha idealizado el vínculo, pareja, familia, maternidad, como única fuente de plenitud, por aquello de gatos y vino. Pero la psicología actual reconoce que hay múltiples formas de vida saludable. No desear vínculos permanentes no significa no saber amar ni estar dañado. Significa priorizar otras formas de conexión, creativa, intelectual, espiritual o comunitaria. Una persona que reconoce sus necesidades, evalúa sus límites y elige en consecuencia, está actuando con madurez psicológica. El miedo al vínculo puede ser señal de trauma cuando se vive con angustia, contradicción o sufrimiento. Pero si la elección es estable, coherente y respetuosa con uno mismo, no hay nada que sanar, sino algo que respetar. Cuando una mujer decide no ser madre y lo expresa públicamente, no solo recibe críticas personales, sino que muchas veces se activa una narrativa social que romantiza el pasado y convierte el sacrificio maternal en una especie de obligación moral heredada. Frases como nosotros tuvimos hijos con menos, con lo que tú tienes yo habría criado a 5, antes no nos lo pensábamos tanto, tanto análisis solo demuestra que no quieren esforzarse. Reducen una decisión muy compleja y profundamente personal a una comparación simplista. Cuando dicen las mujeres de antes eran más valientes, las de ahora son cómodas, la valentía no consiste en repetir decisiones por inercia o por presión social. Hoy muchas mujeres se enfrentan a dilemas vitales que sus madres o sus abuelas ni siquiera pudieron plantearse, como combinar vocación, cuidado y salud mental sin anularse, cómo garantizar una crianza consciente, señores, consciente, ¿eh? No es traerlos al mundo y listo, y presente, sin redes de apoyo, y cómo maternar sin perder la identidad propia. Lejos de comodidad, esto implica un nivel de complejidad emocional, social y ética muy elevado que requiere reflexión, límites claros y decisión firme. Pensar en las consecuencias a largo plazo y en el bienestar de otro ser humano antes de traerlo al mundo es una muestra de evolución en la conciencia, no de evasión. La generación que se crió en los años 60, 70 y 80, como la mía y la tuya, seguro, lo hizo en un contexto muy distinto donde el acceso a la vivienda era fácil, era más fácil, las expectativas de crianza eran más simples, las mujeres estaban socialmente resignadas a renunciar a sus deseos, lo que se veía como normal. Muchas de ellas no tenían elección y muchas, aunque no todas, sufrieron en silencio.
y eso no convierte su sacrificio en una norma universal, sino en una etapa histórica que merece respeto, pero no repetición forzada.